Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. En el momento en que se pronunciaron estas palabras, no solo se quedó en silencio un estudio, sino toda una época. Los segundos que quedaron congelados bajo las luces de la cámara se convirtieron en uno de los silencios más pesados de la historia de la prensa rosa turca. Porque estas palabras no eran el resultado de un enfado repentino ni de un desengaño pasajero. Eran el resultado final de una lucha interna que había durado años, de decepciones reprimidas y de enfrentamientos pospuestos. Demet Özdemir había pronunciado una frase que llevaba mucho tiempo evitando. Y esa frase no solo ponía fin a un amor, sino también a una leyenda. La anatomía del silencio, meses de acumulación. Demet Özdemir no llegó a este punto de la noche a la mañana. Según cuentan sus allegados, la actriz vivió durante meses un intenso proceso de reflexión interior. Cada silencio, cada sonrisa evasiva era en realidad una señal no de indecisión, sino de una ruptura a la espera del momento adecuado. Un compañero de rodaje dice lo siguiente. Demet llevaba tiempo repitiendo la misma frase, ya no me escucho a mí misma. Eso es algo muy duro. El amor no me curó. Uno de los puntos más llamativos de la declaración de Demet fue su confesión, totalmente contraria a las expectativas románticas. Pensaba que me querían, pero ese amor no me curó. Al contrario, me aisló aún más. Estas palabras pusieron de manifiesto lo alterado que estaba el equilibrio emocional en la relación. Según los comentaristas de la prensa rosa, Demet admitía por primera vez que había dejado sus propios sentimientos en un segundo plano en una relación. No es una insinuación sobre Can Yaman, es claridad. Demet Özdemir evitó deliberadamente dar nombres a lo largo de su declaración. Sin embargo, el peso de sus palabras no ocultaba a quién se refería. En particular, ¿estas palabras resonaron en los pasillos? Si una persona dice que te ama, debe demostrarlo con sus acciones. A mí no me importan las palabras, sino las acciones. Estas palabras se interpretaron como un mensaje directo a Can Yaman. El último enfrentamiento, ¿qué pasó a puerta cerrada? Según la información de los pasillos, poco antes de esta declaración tuvo lugar una última reunión entre Demet y Can. Se desconocen el lugar, la hora y los detalles. Sin embargo, tras la reunión, el mensaje que Demet envió a una amiga íntima corrió de boca en boca en el mundo del corazón. Ya no puedo traicionarme a mí misma. Este mensaje se considera la primera señal de que la relación ha terminado de forma irreversible. Siempre intenté comprender. La parte más dolorosa de las confesiones de Demet fue el énfasis en el sacrificio. Siempre intenté comprender. Creía que al callar maduraba, pero resulta que me estaba perdiendo a mí misma. Muchos seguidores interpretaron estas palabras como la voz de las mujeres que se pierden en una relación. Las redes sociales estallaron, las opiniones se polarizaron. Tras la declaración, las redes sociales se dividieron en dos. Una parte aplaudió a Demet, por haberse elegido a sí misma. La otra parte defendió que esta declaración llegaba, demasiado tarde. Sin embargo, la opinión común era la siguiente. Esta declaración era lo suficientemente clara como para cerrar las puertas a un posible retorno. Se rumorea que Can Yaman está destrozado. Aunque no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Can Yaman, según los rumores, el actor se ha quedado muy afectado por estas palabras. Se dice que ha dicho lo siguiente a su círculo más cercano. Lo que yo he callado le ha hecho mucho daño. Esta frase pone de manifiesto lo diferente que han vivido la misma historia las dos partes. Punto de inflexión psicológico. Los expertos interpretaron la declaración de Demet Özdemir no solo como un acontecimiento sensacionalista, sino como un umbral psicológico. Más allá de terminar una relación, se trata del proceso de redefinición personal. La siguiente frase de Demet resume esta situación. Ya no espero que alguien me elija. Me elijo a mí misma. La carga del pasado, el silencio del futuro. Demet Özdemir no ofreció ninguna expectativa romántica sobre el futuro en su declaración. No hubo insinuaciones de una nueva relación, mensajes esperanzadores ni puertas entreabiertas. Solo un tono tranquilo, cansado, pero decidido.
Algunos amores deben terminar para que la persona pueda volver a sí misma. Un final que pasará a la historia del mundo del espectáculo. Con esta declaración, una historia que ha adornado los titulares durante años, que ha dividido a los fans y que se ha reavivado con cada nueva acusación, ha llegado a su fin definitivo. Para Demet Özdemir, esto no es una pérdida, sino una liberación. Últimas palabras. En esta historia no hay ganadores ni perdedores. Solo hay una mujer que ha amado mucho, ha callado mucho, al final, ha hablado. Y esa mujer ahora dice lo siguiente. Can Yaman ya es historia para mí. Con esta frase se cierra una etapa. Solo queda una pregunta. ¿Algunos amores cobran sentido cuando terminan? Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y lo valoraseis. Si tenéis alguna sugerencia, no olvidéis dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.